El mundo avanza y no se detiene. Esto es Flash de Noticias. Todos en algún momento hemos perdido a un ser querido, ya sea que no tengas conocimiento de cómo afrontar este proceso o en su defecto al tener en tu casa a niños pequeños quieres saber cómo afrontar este duelo. Hay especialistas que se encargan específicamente de darte acompañamiento, los cuales se les denomina tanatólogos. Pero para darle más profundidad a esto que estamos hablando, la psicóloga Marisol nos va a hablar más al respecto. Hola, nos gustaría por favor que nos comentara qué es una terapia tanatológica. Bueno, la terapia tanatológica específicamente se ha utilizado como una forma de acompañamiento a personas que están atravesando por alguna situación de duelo, por la pérdida de alguien, de algo, cambios que se dan en la vida. Entonces es este acompañamiento específico que se ha orientado a situaciones de duelo por pérdidas. Muy bien, ya que nos mencionó justamente lo de los diversos especialistas, nos gustaría por favor que nos comentara cuál es la principal diferencia entre un especialista que se dedica principalmente a la tanatología y a lo mejor un psicólogo. ¿Cuál es la principal diferencia? Alguien que solamente a lo mejor tiene la formación tanatológica puede llegar a mirarse limitado a comprender muchas cosas de las que está viviendo la persona. Un psicólogo, y yo diría más bien que un psicoterapeuta, o sea, es decir, alguien que está especializado en el acompañamiento terapéutico, tiene una gama mucho más amplia de conocimientos, de recursos, de herramientas para acompañar a una persona que está atravesando por una situación de duelo. Muy bien. Justamente lo que nos estás comentando es muy rico, pero hablando de que ahora sí que son las mismas personas las que te empiezan a hablar justamente del dolor interno porque estás justamente perdiendo a un ser querido. ¿Cómo se debe de tratar el duelo cuando estamos hablando de niños? Por ejemplo, niños entre 3 y 11 años. ¿Cómo se debe de manejar el duelo? Y eso es acompañar eso, o sea, ponernos ahí a un lado, tratar de comprender cómo un niño, una niña atraviesa también como por ese proceso de perder, de vivir la ausencia, de dolerse, y nuevamente no hay un camino, hay la manera en como el niño o la niña lo esté viviendo. Creo que lo que sí es que a veces nos da mucho miedo hablar del tema de la muerte con los niños y las niñas, ¿no? Y en realidad ellos, ya por el hecho de estar en contacto con los medios de comunicación, con otros compañeritos, con la propia experiencia de vida, ya saben acerca de la muerte, ¿no? Ya van construyendo un significado. Lo que nosotros les podemos ir ayudando es a ampliar ese significado acerca de la muerte, ¿no? Irlos acompañando en su propia manera, ¿no? Como de entenderlo, de que si lo quieren llorar, pues tengan espacio para llorarlo. Si quieren dibujar acerca de su animalito perdido, tengan espacio para dibujarlo y significarlo de la manera en que lo quieran significar. Yo soy más partidaria, pues, como de que hay que darles espacio para que lo puedan representar de la manera en que ellos tengan, ¿no? Como sus recursos para hacerlo, ¿no? Para representar su dolor, para representar lo que estén ahora viviendo con la pérdida de alguien significativo. Pero no hay como tal, desde mi punto de vista, un camino, ¿no? Algo ya trazado por lo cual que tenga forzosamente que atravesar. Más bien es un proceso de ir acompañando. Y los niños, a diferencia de nosotros los adultos, los niños lo que tienen y que nosotros vamos perdiendo a lo largo del camino de la vida es como la espontaneidad, la capacidad de la flexibilidad, de acomodarse a los cambios. Un niño puede de manera espontánea vivir y sentirse impactado por el duelo, por la pérdida,
pero inmediatamente acomodarse a otra circunstancia. O sea, si le da hambre, va y come, ¿no? Y siente su necesidad de comer y come, y luego pasa a jugar, y luego quizás se acuerda de su pérdida y se puede entristecer, pero luego otra vez volverse a conectar con la gana de jugar. O sea, tiene esa capacidad de flexibilidad que nosotros vamos perdiendo como adultos, ¿no? Como el niño se va entregando a las circunstancias. Ajá. El niño se va acomodando a lo que la circunstancia le va como invitando. Los adultos nos vamos rigidizando con el paso del tiempo, vamos perdiendo esa gran capacidad que tienen los niños y que es un poder que nosotros vamos perdiendo, que es ir aprendiendo a responder según las circunstancias, según como nos vaya invitando la circunstancia. Nos rigidizamos y entonces empezamos a querer hacer como acomodarnos a patrones, ¿no?, ya establecidos. Entonces, creo que los niños tienen una serie de recursos bien valiosos que más bien como adultos es importante como no aplastar, no censurar, no tratar como de quitar, ¿no?, sino más bien como de alentar a que poco a poco no los vayamos perdiendo, ¿no? Porque eso es algo que más bien nos va pasando con el paso del tiempo. Muy bien, entiendo. Justamente hablando de este tipo de ayuda terapéutica, ¿es necesario que el paciente llegue por su propio pie o sí es necesaria la intervención familiar? Desde mi perspectiva, es necesario que llegue por su propio pie. Algo que yo normalmente, o sea, que es una pregunta básica cuando alguien, por ejemplo, me consulta para, no sé, que me está hablando la hermana de alguien que quiere que vaya a terapia. La pregunta básica es, bueno, ¿y la persona que quieres que vaya a terapia quiere ir o es más tu necesidad que la de ella, ¿no? En mi enfoque sí es necesario que la persona sea quien quiera ir. Creo que es válido y muchas veces comprensible que la familia quiera hacer algo por la otra persona, pero a mí me parece que a veces habla más de las dificultades de la persona, de la familia, de acompañar a esa persona con su forma propia de vida, con su propia forma de existir, que pues de la necesidad de la persona de querer analizarse, de querer reflexionar sobre su vida. Entonces, a veces la invitación va más como a, bueno, y tú que quieres que vaya, no quisieras mejor como que nos detengamos a reflexionar, ¿a ti qué te pasa con tener un hermano, una pareja, un hijo con esas características? Porque de alguna manera, es lo que te decía, no trabajamos como para arreglar, esto es mi perspectiva, no trabajamos para arreglar, acomodar, cambiar, ajustar a una persona a una norma, ¿no? Sino más bien para que la persona se viva consciente de quién está siendo y de cómo eso modifica sus relaciones, cómo eso le impacta en su vida cotidiana. Y a partir de esas reflexiones, cada persona irá decidiendo si quiere hacer modificaciones, si se quiere vivir como se ha vivido hasta ese momento. Entonces, creo que es válido pues que una familia a veces quiera ver diferente a su familiar, pero también se puede convertir en algo muy violento, sumamente violento, querer cambiar a alguien que no quiere cambiar, ¿no? Surge de nuestra necesidad, de nuestra dificultad de podernos relacionar con eso que nos presenta la otra persona. Pero si la otra persona de alguna manera no ha encontrado que quiera hacer algo con eso, realmente podemos como cuestionarlo de quién está siendo violento con quién. Entonces, esa es un poco como mi postura. A veces creo que no es precisamente la que se comparte, ¿no?, desde todas las perspectivas, pero desde esta, que es el enfoque existencial, sí necesitamos forzosamente, ¿no?, que la persona quiera
quiera ir a dialogar, quiera ir a conversar acerca de sí, de sus relaciones. Si no tenemos esa voluntad de entrada, pues no podemos construir ese diálogo que se hace en la terapia. Muy bien. Justo ahorita que tocó lo de las relaciones, nos acaba de llegar una pregunta y es la siguiente. ¿Es aconsejable ir al tanatólogo después de tener una ruptura muy dolorosa con tu pareja? Pues es que nuevamente no hay como una respuesta única, o sea, no hay como la respuesta que va a servir a todas las circunstancias. Cada persona lo va a vivir de una manera distinta, porque es otra vez creer que una ruptura a fuerza nos va a colocar en una situación de cierta manera, ¿no? A veces creemos que una ruptura lo vamos a atravesar como, ay, qué doloroso, qué tristeza, cuánta pérdida, y no necesariamente, ¿no? A veces una ruptura para alguna persona va a ser, wow, es la liberación, y ¿qué voy a ir yo a ver con un tanatólogo, ¿no? Si a lo mejor, pues es lo que ya necesitaba, ¿no? Y me estoy acomodando muy bien a estas nuevas circunstancias. Entonces, eso más bien va a depender de cada persona. Lo que creo que sí es importante es que también comprender que una pérdida probablemente implique un proceso de duelo que es algo normal, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos a atravesar por momentos de contradicción, ¿no? Donde quizá vamos a extrañar, pero también nos va a gustar nuestra nueva vida. Y todo eso es parte de un proceso como normal, ¿no? Como de acomodamiento. Si hay alguien que siente que necesita ser acompañado en este proceso de acomodamiento, puede asistir, ¿no? Con un tanatólogo, con un terapeuta, porque siente la necesidad de ser acompañado, de reflexionar sobre eso que le está pasando, de comprender más cómo lo está viviendo, pero no porque sea algo más sano o menos sano hacerlo de esa manera. Habrá quien considere que hacerlo con sus propios recursos emocionales es suficiente y está bien, ¿no? Probablemente sus recursos emocionales le den para integrarlo la persona solita, o con sus propias redes de apoyo. Entonces, otra vez, no es como el único camino. Quien decida que lo quiere hacer acompañándose de un profesional está bien. Quien decida que no lo quiere hacer en ese momento está bien. Quizá después puede encontrar que le puede ser de utilidad. Entonces, no necesariamente, ¿no? Es que se tiene que hacer acompañar, o no hay una respuesta válida, ¿no? O única para esa pregunta. Muy bien. Para finalizar, nos gustaría que nos comentara, por favor, en dónde nos podemos acercar a este tipo de especialistas. Pues bueno, de entrada, a veces los pueden buscar así directamente, ¿no? Como, ahora es muy común, ¿no? Que en las redes sociales se busquen, ¿no? Como se pregunte por un tanatólogo o una tanatóloga, o empezando como por atención psicológica, o directamente buscar algún especialista que pueda dar acompañamiento en duelo. O sea, creo que no hay como un lugar en específico, ¿no? Más bien, creo que algo que es muy importante es, si encuentran, por ejemplo, a un terapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, que les hayan recomendado o que encontraron en redes sociales, creo que lo primero sería como que en la primera sesión o en la primera entrevista que tengan con esa persona, identifiquen si se podrían sentir cómodos, cómodas, siendo acompañadas por esa persona. Y también si lo que los está llevando al proceso terapéutico y sus objetivos, o lo que quieren de alguna manera trabajar, o lo que esperan de la terapia, va a poder ser cubierto por ese profesionista, por ese profesional.
creo que eso es algo muy importante, ¿no? Independientemente, a lo mejor pueden encontrar a alguien en las redes sociales, pero lo más importante es que se den chance de como de saber si con esa persona se pueden sentir cómodas o cómodos siendo acompañados. Eso es creo que de las cosas más importantes, porque la terapia se convierte también en una relación muy íntima. Ajá. Y también para que podamos profundizar tiene que haber ese nivel como de intimidad, de confianza, y eso se siente, ¿no? Eso no es algo solamente como de, ay, voy a ir con alguien que sepa mucho. No, es también voy a hacerme acompañar de alguien con quien yo me sienta en mucha confianza. Entonces, eso es algo que creo que vale mucho la pena que las personas puedan darse ese chance. Si no es en una primera sesión, puede ser hasta en una llamada, ¿no? O sea, si yo llamo y escucho a la persona, desde ahí puedo ya como ir sintiendo si me puede gustar, si me puedo sentir cómoda. Entonces, un poco por ahí puede ir. Muy bien, muchas gracias sobre todo por esta entrevista. Ha sido un placer. No, al contrario, gracias a ti. Si te interesa conocer más acerca de este tema, la psicoterapeuta Marisol, en su encuentro existencial, nos va a hablar sobre la experiencia de perdernos cuando perdemos a alguien. La cita será el día 10 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, en los Temazcales de Ocampo. Estaremos dejando los datos justamente en pantalla. Si quieres contactar directamente con la psicóloga, vamos a dejar todos sus datos en la parte de descripción del video. Con esto damos por terminada esta sección. Reportando para MSC News, Yadira Arteaga Miranda.